¿Te ha pasado alguna vez que las uñas de tus clientes se pelan como si fuesen stickers? Se salen así como si nada, simplemente se los jalan con los dedos y salen completamente lisos y ni siquiera le hace algún daño a la uña, o probablemente sí le hace algún daño a la uña, pero muy mínimo. Pues quédate que te tengo las respuestas para esto y las soluciones. Lo primero que tengo para decirte es que no te alarmes, que también hay un problema ahorita a nivel mundial con los productos de uñas que le fueron retirados el TPO. En otro video te dejo de qué se trata y cómo solucionarlo también. Si no es por esta causa, pues hay causas más normales o más comunes que le pasan sobre todo a las manicuristas principiantes o por desconocimiento, cambio de materiales, pues podemos solucionarlo simplemente previniendo estas situaciones. Lo primero y lo que siempre recalcan otras manicuristas, y eso lo vas a conseguir en todos los videos que veas, pero debo nombrarlo porque siempre suele ser la causa principal, es la mala preparación de la uña natural. Debo destacar, ¿ok?, que los granos de las limas que se utilizan son muy importantes, porque si utilizamos granos muy gruesos, entonces no vamos a crear una correcta porosidad. Lo más adecuado es utilizar granos más finos. Por ejemplo, yo utilizo granos 240. Acá te voy a dejar como ejemplo los gramajes que utilizo. Este es para fresas finas, ¿ok? Para brocas finas, y este es para brocas gruesas. Este es mi favorito. Entonces, ambos son de gramaje 240. ¿Por qué? Porque el gramaje 240 tiene la cualidad de que puede alcanzar áreas más profundas de la placa de la uña. En cambio, mientras más grueso es el grano que tú utilices, no puedes llegar a profundidad a esas áreas de la placa de la uña y por ende quedan espacios brillantes. Aparte de que devasta demasiado la uña, la desgasta horriblemente, le quedan esos espacios brillantes y a través de esos espacios brillantes es que ocurren los desprendimientos en el material. Entonces, luego de hacer o crear porosidad, así sea con una lima, debes fijarte bien que la uña no quede brillante por ningún lado. La superficie de la uña debe quedar totalmente mate. Si tiene espacios brillantes, debes procurar limarlos bien y que queden totalmente mate antes de esmaltar. Si no, tu esmalte, adiós. La segunda causa, y que he visto muy frecuentemente, inclusive me pasó al principio cuando comencé con esmaltado semipermanente, es no limpiar la capa de inhibición del builder gel, la rubber base o la base gel. Cuando tú aplicas base gel, rubber gel, cualquiera, tú automáticamente después de curar en lámpara debes limpiarle con una gasita y alcohol la capa de inhibición al producto. ¿Por qué? Porque esto, aunque no lo crean, genera desprendimientos, sobre todo cuando los productos no son de la misma marca. Si son de la misma marca, adelante, porque no va a pasar absolutamente nada. Por lo general hay compatibilidad, inclusive si hay capa de inhibición. Pero cuando no son de la misma marca, por lo general son incompatibles y por ende se desprenden a los días. Se comienzan a descascarar. Se nota que se les sale el esmalte de color y abajo todavía tienen la base aplicada. Entonces es fundamental este paso. En segunda instancia, acá hablo desde mi opinión personal, puesto que hay muchas manicuristas en estos momentos que más bien recomiendan no utilizar preparadores, dicen que es innecesario, que no van a gastar en un producto necesariamente, toda la cuestión. Pero hay un dicho que dice, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, el primer. Yo con todas las aplicaciones que hago de uñas desde hace muchísimos años utilizo un primer con nivelador de pH, específicamente este de la marca Super Cristal. Fíjense, primer con nivelador de pH. Y este producto, les voy a decir la verdad y les voy a confesar, me costó aproximadamente $8 y este producto me puede alcanzar hasta para un año de servicio. Entonces las chicas consideran que es un gasto innecesario, pero si tú te pones a analizar, más bien es una inversión, puesto que tú garantizas totalmente que ese material se va a adherir muy bien a la uña. En cambio, cuando tú no aplicas ningún tipo de preparador, solamente preparas la uña, la limpias y colocas, tú realmente no sabes qué va a pasar ahí. O sea, tú no estás asegurando absolutamente nada. En cambio, cuando tú aseguras con un primer de calidad, entonces tú garantizas o puedes garantizar un servicio. Entonces, comprar un primer es fundamental.
pues la marca del primer también es muy importante, porque si tú compras una marca que no es buena, porque sí las hay, créanme, entonces vamos a tener problemas con el desprendimiento. Por lo general los primers son buenos, casi todos son buenos, pero sí hay marcas que no funcionan, entonces pilas con eso. Otro asunto muy importante con el primer es el hecho de que, porque se desprenden también las uñas. Hay chicas que aplican el primer y de una vez van colocándole el material arriba y ni siquiera se ha secado. No, eso es un error. Siempre debemos dejar que el primer se seque muy bien, que la uña quede totalmente seca, que no tenga ni siquiera una partecita que se vea brillante o húmeda, porque esto es lo que va realmente a garantizar que esto se absorbió y que ahora podemos aplicar material y este se va a adherir muy bien. Este es otro tema que es muy importante de hablar y esto lo voy a mostrar con una uña que tengo allí. Fíjense, el curado del esmalte es muy importante, el tiempo de curado, pero sobre todo es importante las capas que tú aplicas. Las capas de esmalte deben de ser delgadas o medianamente delgadas. Nunca debes aplicar un esmalte semipermanente o un esmalte en gel. De forma también va a provocar que el esmalte se infle y por ende se desprenda. Cuando se infla, tú haces así guas y se viene todo el material. Entonces ya les voy a mostrar. Pues no sé si se ve bien porque ahorita no tengo luz, pero de igual manera decidí seguir grabando el video. Entonces fíjense, esta uña no se curó bien. Y entonces miren esas burbujas que le quedan, que inclusive las puedes mover y cuando tú decides sacar el material, miren cómo se viene completo. Se viene completo como un sticker. ¿Por qué? Precisamente por lo que les estoy diciendo. El último consejo suele ser el menos común y el más difícil de detectar, así que quédate hasta el final para que veas de qué se trata todo esto. Entonces, hablando de esto, entonces vamos a hablar también del mal curado, porque si tú aplicas capas muy gruesas y sellas en lámpara durante un buen tiempo, de igual manera por dentro va a quedar húmedo. Pero si tú aplicas capas delgadas, pero estás aplicando muy poco tiempo de curado, entonces va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el gel no se va a secar bien por dentro. Entonces, en este caso sería por falta de tiempo y no por grosor, sino por falta de tiempo. Debes tomar en cuenta el tiempo en el que curas las uñas en la lámpara. Si tú tienes una lámpara de 45 watts, lo recomendable como mínimo son 45 segundos, no menos de ahí. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de que no selle bien el esmalte. De preferencia, te recomiendo que selles los 60 segundos completos. Pero si tú no quieres sobreexponer a tu cliente o tu cliente ya te ha advertido que no se quiere sobreexponer, entonces déjala simplemente 45 segundos. Y por último, y como plus, es una lámpara dañada. Si usted tiene una lámpara que está dañada, deficiente, que ya caducó su tiempo de vida, esta todavía está buena, yo le digo, vaya comprando una. Esta todavía está muy buena, fíjense, tiene manchas y todo, pero está en perfectas condiciones. Ahorita no la puedo prender porque no hay luz, pero todos sus bombillos funcionan a la perfección. Fíjense, esta me presentó unas fallitas pequeñas en estos días. Ya esta lámpara, bueno, es la súper ganadora de 1000 batallas porque esta lámpara tiene conmigo desde el año 2021 y ahorita en estos momentos es que ya ella como que ya quiere marcharse, ¿ok? Sin embargo, la probé sobre una base como espejo de papel aluminio y funciona a la perfección porque todavía tiene, bueno, sus bombillos, pero fíjense, ya tiene más uso, más manchas, más todo. En otro video les puedo enseñar cómo limpiar su lámpara de uñas para que tengan sus lámparas impecables. Ya a esta le toca limpieza. Y siempre fíjense de los bombillos, no los toquen para que no se hundan. Eduquen a sus clientes cómo meter las manos en la lámpara para que no la dañen tampoco. Y bueno, tienen que fijarse siempre de que no haya un bombillo titilando, que no haya un bombillo que ya no prenda, porque ya por un solo bombillo que no le prenda, créeme, esa lámpara ya te va a traer problemas con las uñas de tus clientes. Ten todos estos consejos en consideración y créeme que no vas a tener problemas con tus clientes. Así vas a garantizar el servicio que realices a cada una de ellas.